Justificación, vamos a definir justificación. Ahí ustedes vieron el término secular, o sea, el término normal de lo que es justificación. ¿Qué quiere decir justificación? Justificación es un término legal, se trata del veredicto que un juez pronuncia cuando una persona es declarada inocente de las acusaciones en su contra. Es lo opuesto a condenación. Además, la palabra justo proviene de la misma palabra griega y que quiere decir que la persona justificada es contada como justa. De este modo, justificación es más que el perdón, es la declaración positiva de que una persona es justa. Amén. Fue declarado justo. Mire qué bonito. Declarado justo. Es una parte muy importante de la salvación, por la cual vamos, en lo que Dios nos ayuda a ver cómo lo entendemos y cómo lo explicamos. Amén. Gloria a esas. Dice, pero en este término, eso que vemos ahí, en el caso espiritual, la justificación es cuando Dios específicamente al pecador lo declara justo. O sea, se le abre un caso, va, digamos, al tribunal y usted se le pasa la causa y al final el juez a usted lo declara justo. Amén. En este caso usted mató 2 o 3 y hay pruebas contundentes, hay pruebas verídicas, hay pruebas de que usted mató 2 o 3. Estoy poniendo un ejemplo. Y está escrito ahí, está grabado el video que usted mató 2 o 3. Y usted va al palacio, le pasan la causa y al final, cuando todo está bueno, él pecó, hizo esto, al final dice el juez, inocente, declarado justo, pero usted mató 2 o 3. Eso se parece mucho a lo que Dios hizo con nosotros. Pecamos, hicimos todo lo que hicimos. Cuando vamos al tribunal, usted es declarado justo. ¿Justo? Entonces dice la justicia por fe en Jesús. La condenación que te tocaba a ti, ¿a quién se la pasaron? A Jesús. Quiere decir que usted es inocente y Jesús fue hallado culpable, por eso murió en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué negocio ese? Gloria a Jesús, como decía alguien. Entonces la justificación por fe es la verdad fundamental de la provisión salvadora de Dios para los pecadores, culpables y perdidos. Sin Cristo en el mundo estábamos culpables y perdidos. Amén. Porque hay una ley en Romanos que dice que todos pecaron. Entonces, al todos pecar, usted está destituido de la gloria de Dios. ¿Se entiende? Entonces dice otro verso, dice, mas Dios, como hablamos ahorita, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, malvados, culpables, homicidas, habladores, bochinchosos y mentirosos, Cristo murió por nosotros. Usted está aquí ahora, pero usted en el mundo, Jesús murió por ti para salvarte. Ignoró tus pecados y te declararon justo. Amén. Esta fue la gran verdad que la Reforma Protestante restituyó a la iglesia cristiana. Aunque es una doctrina frecuentemente mencionada en las Escrituras, es sin embargo una de las más desentendidas dentro de la teología evangélica. Es una doctrina de alcance tan extensivo y sorprendente que muchos parecen temer enseñarla o aún creer en la verdad bíblica. No obstante, debemos conocerla, si es que vamos a creer y entender completamente la salvación tan grande que Dios nos ha provisto, tan noble, amoroso, misericordioso y libremente. Eso usted lo ve en Hebreos capítulo 2, verso 3. A una parte dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Usted era culpable, tú merecías ser condenado, tú te ganaste el infierno, entonces te están dando la gloria porque Dios te ha declarado justo, has sido justificado por la fe en Jesucristo.
Amén. Entonces, ese negocio, esa salvación tan grande, no debemos de cuidarla. Hebreos capítulo 2, verso 3. Entonces, esa salvación que costó tanto precio, esa salvación que fue tan grande, que si usted va estudiando cada uno de estos temas, la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, de la gracia, el arrepentimiento y justificación, usted va a ver lo complejo que fue la salvación. O sea, fue lo complejo para Dios, pero a ti te llegó simple. Solamente creer, arrepentirte en el Señor Jesucristo. Pero si usted estudia la Biblia completa es una cadena que cada eslabón tiene una marca de Jesucristo. Todo está elaborado. La Biblia es como una película, diría yo, que el Señor Dios produjo. Amén. Desde el principio empezó, pero al final ya Dios muestra su obra maestra. Aunque usted no entienda algo aquí, la Biblia dice que allá el Señor nos lo va a explicar muchas cosas que aquí no entendemos. Luego veremos la obra maestra de la salvación, la cual Dios nos ha provisto. Dios hizo varias dispensaciones. Gloria a Jesús. Dios es bueno, amén. Y agradecemos por la salvación. Agradezca todos los días por la salvación que Dios le dio, porque aunque usted lo vea sencillo, fue mucho lo que se hizo, y fue a mucha gente que le dieron golpes, muchos levantaron, otros lo acotaron, muchas cosas pasó para que esta salvación llegue a nosotros. Mucha gente lo apedrearon, otros le dieron con lanza, otros lo lanzaron de arriba, muchas cosas pasaron, gloria a Jesús. Otros naufragaron. Dice, la regeneración y la justificación son doctrinas que se relacionan. La regeneración, usted luego la va a saber más a profundo, pero el martes van a hablar de la regeneración. Pero la regeneración y la justificación se relacionan, gloria a Jesús. La regeneración tiene que ver con aquello que ocurre en el corazón del creyente, la impartición de vida. La regeneración es la solución del problema de la muerte espiritual. Entonces la justificación tiene relación con el ser declarado justo ante los ojos de Dios. Dice la Biblia en un pasaje por ahí, dice en Romanos, dice que todos pecaron y están instituidos de la gloria de Dios. Es un pasaje que lo hemos repetido varias veces y a ustedes tienen la cita. Desde el principio en Adán todos pecaron y ante los ojos de Dios todos somos culpables, todos fuimos culpables. O sea, entró el pecado por Adán, automáticamente fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo, Dios es amoroso, tiene muchas cosas, pero Dios tiene un carácter, una naturaleza de Dios. Dios, antes de ser misericordioso, primero es santo. Dios es amor, es santo, es misericordioso. Dios no viola su santidad para traer un pecado por su misericordia. O sea, Dios no usa su misericordia para acercarse con el pecado, porque tiene un carácter de santidad. Amén. Dios es santo. Y por eso fue la separación. Vemos que en el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a descender, había que santificar a todo el mundo, hasta el perro y hasta el gato. Santificarlos para que estén, y no se podían ni pegar de la falda. No se podían ni pegar de la falda de la montaña, porque morían. Porque morían por la santidad de Dios. Y es así. La justificación ha sido definida como el acto de Dios por el cual se declara justo aquel que cree en Cristo Jesús. La justificación se define como el acto de Dios por el cual se declara justo aquel que cree en Cristo, no aquel que hace buenas obras, porque también dice un pasaje por ahí que nadie es justificado según las buenas obras. Por eso es que hay tantas religiones que están caminando sin pie y no llegarán a ningún lado, porque quieren alcanzar la salvación y la justificación sin Jesucristo. Amén. Quitando a Jesucristo, pues no hay justificación, no hay salvación, porque usted declaró justo cuando es por Cristo. Amén. Dice, usted declaró justo basándose en su fe
en el sacrificio del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, 3. Romanos 3. La justificación negativamente es más que el perdón o dispensación de pecados. Es más que el remuevo de la culpa y la condenación. La justificación positivamente es el reconocimiento o depósito a favor de la cuenta de uno, la perfecta justicia de Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Amén. La justificación, como hablamos ahorita, libera al pecador de la ira. Justificación libera al pecador de la ira. Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecador. Eso solamente le dije el pasaje para... Como también lo acepta como justo ante los ojos de Dios. Cuando somos justos, ya no vamos a recibir la ira de Dios. No vamos a recibir la ira de Dios. Gloria a Jesús. Entonces, cuando usted es declarado justo, Dios te pone en la posición de un hombre justo. Es como si nunca hubieses pecado. Cuando te declara justo, es como que si nunca hubiese pecado. Cuando Dios te declara justo, vemos que el humano, tú cometes una falta contra él y él te perdona. Tú dices, perdóname, y yo, ¿qué dice? Está bien, somos amigos otra vez. Pero mire, él tiene su penita, ¿tú sabías? Él está atento, él se está cuidando. Los seres humanos somos así. Pero cuando Dios te declara justo, ya de ese pecado que tú cometiste, ya Dios no se acuerda. Dios no es olvidadizo, pero la Biblia dice que eso Dios lo olvida. Dios no es olvidadizo, pero Dios se le olvida el pecado que tú cometiste cuando tú lo confiesas. Eso es la única cosa que la Biblia dice que Dios olvida. Dice que Dios lo borra y no se acuerda de él jamás. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Jesús. Estamos volando un chin de parte para hacerlo más. Gloria a Jesús, el Señor es bueno y maravilloso. Dice, cuando Dios justifica al pecador que confía en la gracia salvadora de Jesucristo, toda evidencia de su pecado y culpa se borra completamente. No hay registro de que tú pecaste. Gloria a Jesús. No hay registros. Todo está limpio. Tú no tienes un historial. Vemos que cuando una persona impía, normal, secular en el mundo, vemos cuando esta persona comete algo malo, comete un crimen, esta persona va a prisión, la condenan, la juzgan y esa persona va a prisión. Luego que esa persona sale, es libre, pero tiene un historial. ¿Se entiende? La persona es libre, ya es declarada libre, digamos justa, pero tiene un historial. Que si esa persona hace algo malo, un ejemplo, vuelve, ya se agarra más rápido, porque ya se tiene un historial de esa persona. Y aún declarada libre, no ha sido regenerada. Eso es la regeneración, ya les habla. Pero se necesita una regeneración. ¿Qué es lo que hace la regeneración? La regeneración es lo que impide de que tú sigas matando y matando, sino que tú te regeneres y anheles otras cosas. La regeneración es aquello que hace que el pecador que desea el mal, luego cuando se convierta, desea buscar de Dios. Ya quiere buscar el ayuno, ya quiere orar, ya quiere leer la Biblia.
Eso por ahí que va, amén. Entonces dice la Biblia, dice Jehová, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de los de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Gloria a Jesús. Esta es la declaración sumamente reparable, que había muchos pecados y Dios dice que en aquellos días Él lo va a borrar y no se va a acordar de esos pecados. También esa cita está en Jeremías 50:20. 50:20. Entonces aquí hay una palabra también que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aquí está en el Nuevo, pero eso es se está hablando en ese Nuevo Testamento de algo que pasó en el Antiguo Testamento, que dice esto, en Hebreos 10, del 16 al 17, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, dice el escritor, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra está en Hebreos, pero es una profecía que se vio en el Antiguo Testamento en aquellos días. Después de aquellos días se está hablando luego de Jesucristo. Dice que ya se refiere a que esas leyes que estaban escritas, ya Dios las va a escribir en sus corazones. Amén. Esas leyes están escritas en sus corazones, que mediante el Espíritu Santo nos la recuerda, nos la trae a memoria. El Espíritu Santo nos advierte y nos guía para no caigamos. La única cosa, amén, ya se lo dijimos ahorita, que Dios no se acuerda de tu pecado. Se confía en la salvación del Señor. Entonces, por lo tanto, escuche esta parte que también es bien importante. Por lo tanto, Dios no ve a los creyentes como pecadores perdonados. ¿Se entiende? Dios no te ve como un pecador que ha sido perdonado, sino Dios te ve como alguien que nunca ha pecado. ¿Ustedes ven esto? Dios te ve porque nunca has pecado, porque Dios no se acuerda. Para Dios tú eres santo, para Dios tú eres como la mamá con los hijos. Dice, mi hijo, ese hombre un santo. Ustedes ven a veces en la noticia que fulano mató a fulana en la noticia, pero mi hijo, ay, mi hijo con santo. Ella lo ve. Entonces más de ahí el Señor a nosotros no nos ve como, oh, mira fulana, la que yo le perdoné el asunto ayer. No, el Señor te mira a fulana, la santa y la sierva, justa, valerosa y todo. O sea que Él nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Amén. Entonces Dios es bueno y maravilloso. Entonces la justificación tiene varios efectos: perdón o remisión de pecados. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anunciará perdón de pecados. El Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres lleguen a ser hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres para que los hijos de los hombres llegasen a ser hijos de Dios. Esa fue la justificación. Este es un resumen completo por la justificación. Pues mucho más estando, dice aquí, finalizando el último verso, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Está en Romanos 1:18. Por medio de la justificación hay un camino. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Ese otro verso está en Romanos capítulo 5, verso 9. Amén. Capítulo 5, verso 9. Amén. Romanos capítulo 5, verso 9. Amén. Amén.
Gloria a Jesús. Dios es bueno y maravilloso. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pregunta.